Hoy vamos a ver qué es la impedancia de la antena. Primero vamos a definir a grandes rasgos qué es una antena. Es un transductor que convierte energía electromagnética a energía eléctrica en el caso de las antenas receptoras, y en el caso de las antenas transmisoras convierte energía eléctrica a energía electromagnética. Podemos observar en la imagen central que tenemos un bloque de un transmisor con su línea de transmisión y un dipolo, una antena tipo dipolo conectada como transmisora. Las ondas eléctricas se convierten en ondas electromagnéticas que viajan por el espacio libre y son captadas por otra antena receptora conectada a su línea de transmisión y a su receptor. En la imagen izquierda podemos observar una antena de la planta transmisora de la RTA en la localidad de Martelli de la TDA. RTA es Radio y Televisión Argentina. Y del lado derecho podemos observar una antena de TDA. Antes de comenzar con las impedancias, vamos a recordar algunos conceptos básicos. El circuito equivalente a una antena resonante es un RLC serie. Por lo tanto, los valores de las reactancias que van a sufrir un cambio van a ser la del inductor y la del capacitor. Van a modificarse en función a la frecuencia que estemos trabajando. Vamos a recordar cómo se calcula XL. La reactancia inductiva es igual a 2 por pi por F por L. Si decimos que L es constante, tiene un valor fijo, a medida que aumentemos el valor de la frecuencia, va a ir aumentando la reactancia inductiva. En el caso de la reactancia capacitiva, a medida que aumentemos el valor de la frecuencia, va a ir disminuyendo la reactancia capacitiva. Siempre tomamos que L y C son valores constantes. Si ahora superponemos las dos curvas características de XL en color naranja y XC en color azul, podemos observar que ambas se cruzan en un punto. Ese punto es la frecuencia de resonancia, donde la XL y la XC se anulan y el circuito queda resistivo puro. Desde la frecuencia de resonancia hacia cero, podemos decir que el circuito se comporta en forma capacitiva, porque la reactancia capacitiva tiene un mayor valor que la reactancia inductiva. Esto quiere decir que para frecuencias inferiores a FO, la antena se comporta como un circuito capacitivo. En cambio, si variamos la frecuencia desde FO hacia valores más elevados, XL va a ser mayor a XC y por lo tanto el circuito se transforma en inductivo. ¿Sí? El comportamiento de la antena va a ser inductiva, tanto de una manera como de otra manera, capacitivo o inductivo. La impedancia característica de la antena va a ser modificada o va a cambiar. En el punto de intersección de XL y de XC, el circuito se comporta resistivo puro. Podemos decir que numéricamente o que el valor absoluto de XL y de XC son iguales, pero de signo contrario. Por lo tanto, en ese punto, la reactancia en el circuito serie va a valer 0. Cálculo de la impedancia de la antena. La impedancia de la antena va a ser igual a la parte resistiva elevada al cuadrado más la reactancia del circuito elevada al cuadrado. Como hallamos la parte reactiva de este circuito, X va a ser igual a XL menos XC. Recordemos que XL es igual a 2 por pi por F por L
y vamos a reemplazar los valores que tenemos en nuestro circuito. Veamos que tenemos un valor dado para R, para L, para C y una frecuencia que es de trabajo de la antena. Por lo tanto, vamos a reemplazar esos valores en las ecuaciones y el resultado en este caso nos da 628 ohms. Continuamos con el cálculo de XC, que es la inversa de 2 por pi por F por C. Reemplazamos los valores y nos da un valor de 589,76 ohms. De esta manera podemos calcular el valor de X y de la Z de la antena. La Z de la antena nos va a dar un valor de 54,61 ohms. Quiere decir que a esa frecuencia, esta antena, con estos valores equivalentes de R, L y C, va a tener una impedancia característica de 54,61 ohms. Recordemos que F es la frecuencia a la cual está trabajando esta antena y en el gráfico anterior F0 es la frecuencia de resonancia de la misma. Vamos a calcular ahora la frecuencia de resonancia de la antena F0. F0 va a ser igual a 1 sobre 2 por pi la raíz de L por C. Reemplazamos los valores y nos da que la frecuencia de resonancia de este circuito es de 969.000 kHz. ¿Sí? 969.077 Hz. Esta es la frecuencia a la cual el circuito o la antena, en nuestro caso, se comporta en forma resistiva pura. Recordemos que si variamos la frecuencia, este circuito RLC se puede comportar o más capacitivo si bajamos el valor de la frecuencia, y si subimos la frecuencia se puede comportar más inductivo. Por lo tanto, si queremos realizar las curvas de un determinado circuito RLC, serie como el que estamos analizando, que es equivalente a una antena, vamos a tener que realizar los cálculos de impedancia de la antena, de la reactancia resultante X, de XL y de XC. Vamos a hacer un barrido, ¿sí? Unos cálculos entre un cierto margen de frecuencias para poder realizar todos estos cálculos, uno para cada frecuencia distinta. Podemos observar que yo lo hice con una planilla de cálculo, se puede hacer también realizando los cálculos con la calculadora y hacer la gráfica en una hoja cuadriculada que va a dar igual, nada más que va a llevar un poquito más de tiempo. Y podemos observar la línea azul, que es la reactancia inductiva, que va aumentando a medida que la frecuencia aumenta. La XC, la reactancia capacitiva, que es la fucsia, que va disminuyendo a medida que la frecuencia aumenta. En color bordeaux podemos ver la gráfica de Z, que si empezamos a realizar el análisis desde cero vemos que tiene un valor alto y va disminuyendo su valor hasta F0, que es la frecuencia de resonancia, y luego el valor de Z se va incrementando nuevamente. Y por último está graficado el valor de X, ¿sí? Que es la diferencia entre XL y XC.